La palabra de Dios hoy día está titulada Jesús está contigo, espera en Él. Lo hemos visto en los flyers. Y les quería comentar que hace poco, hace unas semanas tan solo, estaba pasando por un momento bastante incómodo en mi vida. Creo que todos nos toca estos altos y bajos en la vida. Me sentía cansado, saturado de algunas cosas tal vez, con mucha carga en mis espaldas. Probablemente muchos de los que están aquí se han sentido así. Oraba a diario, leía la Biblia a diario también, me congregaba en todas las reuniones que podía, pero algo me faltaba, me sentía seco. Muchas veces se ha predicado de los desiertos que pasa el Hijo de Dios y el pueblo de Dios y está totalmente sustentado en su palabra. Dios permite que pasemos esos desiertos. De hecho, su pueblo para llegar a la tierra prometida tuvo que pasar primero un desierto, difícil de pasar. Yo nunca he cruzado un desierto, no sé si alguno de ustedes ha caminado a 40 y tantos grados con chancletas como el pueblo de Dios durante 40 años. Yo no lo he hecho, pero sí puedo recordar muchas situaciones en las que he tenido calor, muchísimo calor, tal vez no he estado tan bien hidratado y uno se siente mal, realmente, naturalmente te sientes incómodo, sucio, cansado. El Señor hizo que su pueblo pase por este desierto, pero no lo hizo para gozarse en que sufra su pueblo. Lo hizo con un propósito, porque tenía un propósito para Israel. No era para castigarlos ni para que sufran en vano, era para formarlos, para que dependan de Él. Hoy día le comentaba a mi hijo esto y me ponía a pensar, uno en el desierto no tiene nada, no tienes agua, no tienes un lugar donde refugiarte, depende 100% de Dios, depende 100% de su provisión. Y para eso lo hizo Dios, para probar sus corazones, para probar su fe y para que luego aprendan que después de ese momento duro viene un lugar espacioso, deleitoso, luego de esa prueba. Si me acompañan por favor a Éxodo 15, versos 23 al 25 y el 27. Esto es recién salidos de la tierra, bueno, de Egipto, de recién escapados de Egipto, recién se había abierto el mar, a los pocos días pasa esto. Y dice, y llegaron a Mara, y ese fue el nombre que le puso el pueblo de Dios. Y no pudieron beber las aguas de Mara, ¿por qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. O sea, podemos ver rápidamente en la historia de Israel que ellos salen con mano poderosa, pero a los 2 o 3 días, o no sé si al día, llegan a este lugar. Y lejos de que el pueblo pueda haber pasado esta prueba, murmuran contra Moisés, dice la Biblia. Y fue el primer check de 10. Y este fue el primero que no pasaron, ¿no? Pero en la inmensa amor y misericordia de Dios, y esto era un poco lo que quería mostrar con esta historia, es que hay un verso 27, ya para todos nosotros. Y dice en el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, no una, no un chorrito que todos se tenían que pelear, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Es decir, el Señor los llevó a ese lugar espacioso, esos lugares de delicados pastos, para que pueda reposar su pueblo después de un momento duro, de un momento difícil. Como dice el verso 27 que acabamos de leer, el Señor nos quiere sacar a ese lugar espacioso, nos quiere dar esa victoria después de ese momento difícil, después de esa situación adversa. Pero para que esta salida se cumpla en victoria, debemos pasar primero la dificultad. No hay forma de llegar a las 12 fuentes y 70 palmeras sin haber pasado primero la parte dura. Es así. Nuestro desierto lo tenemos que pasar, pero cumpliéndole al Señor, confiando en Él, no claudicando en los momentos más difíciles. Y aquí es donde fallamos, amados jóvenes. La Biblia dice que no hay nadie bueno, que no hay ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero la voluntad de Dios es que vayamos en ascenso, como dice su palabra, que no nos quedemos como estamos. En nuestro berrinche, no sé si a ustedes les ha pasado que en los momentos difíciles, cuando las cosas no salen, uno tiene su propio berrinche. Y acá no importa la edad, podemos tener 50, 40, 30, 20, todos tenemos nuestro momento de berrinche. Cuando las cosas no salen como queremos, podemos hacerle daño a las personas que más amamos, lamentablemente, a nuestros seres queridos, a los más cercanos, porque a veces, y no sé si les ha pasado, no nos soportamos ni siquiera a nosotros mismos. Y es una verdad. Nos la agarramos con las que menos culpa tienen, amados hermanos, y no le damos a Dios el lugar que se merece. Como les decía, podemos orar tal vez, podemos leer su palabra, sí, pero nuestro corazón sigue en soledad
Y poco a poco optamos por métodos alternos. No sé si les ha pasado, ¿no? Se nos viene a la mente, oye, si veo algo, si me voy por acá, si por ahí hago este proyecto, y queremos llenar nuestra vida con algo externo. No logramos tener esa paz, esa comunión perfecta con Dios. Y pensamos torpemente que ahí encontraremos lo que buscamos, pero ahí no está lo que estamos buscando. Y todo esto me pasó a mí, como les digo, hace pocas semanas. Tenía que preparar esta palabra, de hecho, y clamaba, estaba con mucho trabajo, con mucha carga, y oraba, pero no salía nada. Me sentía seco. Le pedía al Señor, háblame, Señor, te lo ruego, pero no sentía su presencia, su palabra. No quería compartir lo que a mí se me antoje, sino lo que Él me hablara y lo que yo había vivido junto a Él en este tiempo pasado. Les comento, como les venía diciendo, en mi trabajo tengo exigencias grandes que me demandan mucho tiempo. Mi cabeza muchas veces está dándole vueltas a cómo solucionar problemas, a las cosas que tengo que hacer, a lo que se viene en los próximos meses. Y recordaba, y esta es una reunión de jóvenes, recordaba que muy lejos de lo que vivo hoy, cuando yo era más joven, como muchos aquí, cuando era adolescente, también tenía muchas cosas en mi cabeza, muchas cosas que me estresaban, muchas cosas que me quitaban la tranquilidad. Tal vez no tenía, no tal vez, no, definitivamente no tenía la carga que hoy tengo de una familia a mis espaldas, pero sí tenía mis propias preocupaciones, como la tienen muchos de ustedes. Una pregunta que me hacía constantemente era, ¿cómo me voy a poder mantener a mí mismo, por ejemplo? ¿He elegido bien mi carrera o no? ¿Me irá bien en la vida? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? Y así podemos estresarnos, podemos darle vuelta en nuestra cabeza y esos pensamientos finalmente nos nublan la mirada hacia nuestro Señor. Pero el Señor en esta noche nos quiere dar ánimo, jóvenes. Quiere que sepamos, primero que todas las cosas, que Él está contigo, que Él está conmigo, en esos momentos de debilidad. Y recordemos que Él fue tentado, Él fue molido literalmente por nosotros y también sufrió. Acompáñenme por favor a Mateo 26, versos del 37 al 39, los que tengan sus Biblias, sus espadas a la mano. Y dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse, dice la Biblia, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma, ¿se imaginan? Al Salvador, al Rey de Reyes, al que está sentado a la diestra de Dios en su trono, que va a bajar con un caballo blanco, va a conquistar la tierra, nadie va a poder estar delante de él de pie. Dijo, en esta tierra, mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Alguna vez te has sentido así, joven? ¿Triste hasta la muerte? Quedaos aquí, le dijo a sus discípulos, a los más cercanos, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. También leemos un poco más adelante en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados jóvenes, quiero que nos pongamos un segundo en los pies de Jesús. Jesús se sintió solo en su peor momento. Él estaba cargando los pecados de sus discípulos, los tuyos y los míos, y todo el mundo lo abandonó. La Biblia solo registra que Juan estuvo ahí y varias mujeres, pero ninguno de los discípulos. Pedro lo negó y Jesús lo vio negarlo porque cruzaron miradas. Ninguno estuvo ahí. Todos los que habían jurado y rejurado que iban a morir con él, si era necesario, se fueron. Y no solo eso, sino que en el peor momento de su vida, él sintió esa no comunión con su Padre, porque cargaba los pecados de toda la humanidad. Se desconectó de su Padre. Yo no puedo imaginar lo que sintió Jesús en ese momento. Mucho mayor al dolor natural, mucho mayor al dolor de los clavos físico que estaba sintiendo, fue sentirse fuera de comunión con su Padre. Salvando las largas y grandes distancias entre Jesús y nosotros, muchas veces nos sentimos así, jóvenes, alejados de Dios. Y lo peor es que puede ser que el domingo anterior, y pongo ese ejemplo por mi propia vida, puede ser que el domingo anterior hayamos salido gozosos, contentos, la palabra de Dios nos habló y nos llenó, pero la semana nos comenzó a chancar, las obligaciones, las responsabilidades nos comenzaron a gastar. Y ahora nos sentimos abatidos, tristes, derrotados. Jesús de alguna forma se sintió así. Pero aquí está el ánimo que Dios nos da. Dice Hebreos 4, versos 14 al 15.
Perdón, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está la respuesta, amados jóvenes. Jesús pasó cosas mucho peor que nosotros, sin merecerlo. Pasó cosas terribles y Él nos entiende. Tenemos a un sumo sacerdote, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tiene todo bajo su control, pero que se hizo humilde y obediente hasta la muerte en la cruz y nos entiende en nuestros dolores. Amado joven, tal vez no has tenido la mejor vida, tal vez no has tenido los mejores padres, no lo sé. Tal vez muchas cosas que están escritas en su palabra y que tú las lees con mucho ánimo no se han cumplido en tu vida. Puede ser. Y dudas, piensas que Dios no está ahí, piensas que Dios no te está mostrando su favor, pero Él está ahí contigo. Déjame decirte que Él está ahí contigo. Él te quiere fortalecer, te quiere mostrar su amor y su gloria. Y rápidamente vamos a la Biblia, que es nuestro sustento de todo. Vamos a ver ejemplos en su palabra de personas que sufrieron, pero que encontraron el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos ejemplos tenemos, amados jóvenes, de hombres y mujeres, jóvenes que pudieron pensar tal vez que Dios no estaba con ellos por las circunstancias que tuvieron que vivir? Y el primero que se venía a mi corazón era José. Recapitulemos rápidamente. Vendido a los 17 años, su familia totalmente disfuncional, sus hermanos lo odiaban. Perdió a su madre muy joven cuando nació Benjamín. Fue vendido como esclavo, pero Dios siempre estuvo con José. Y él tenía un propósito increíble que encontrar con Dios. Acompáñenme por favor a Génesis 39, versículos 1 y 2. Narra la Biblia y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, fue capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. En esta parte de la historia no sabemos, pero lo más probable es que igual José sufría. No lo sabemos, tal vez se cuestionaba muchas cosas. Era muy joven, tenía 17 años, como muchos acá. Tal vez a veces sentía que Dios no estaba ahí con él, que cómo le había podido pasar eso, si él no había hecho absolutamente nada malo. Pero la Biblia claramente nos dice a nosotros, ya que conocemos la historia final y no estábamos en ese momento con José, que Dios siempre estuvo con él, en todo tiempo. Y es lo mismo que pasa en tu vida y en la mía. Tal vez no lo vemos, pero Dios está ahí. José, en vez de pelearse con Dios, de optar por alternativas, por último, ya no estaba en la tierra de Canaán, ya no estaba con Jacob, ya no estaba en sus costumbres, pudo haberse vuelto un egipcio, como la opción que tienen muchos de ustedes y yo en este tiempo. Pero él se mantuvo ahí, seguramente con dolor, seguramente con dudas en algún momento, pero ahí, permanente con su Dios. Leemos en Génesis 40, versos 14 y 15. Acuérdate pues de mí, y este es para contar rápidamente el contexto, él estaba en la cárcel después de una grandísima injusticia, o sea, para colmo de males lo habían vendido, sus hermanos lo odiaban, había perdido todo en la vida y lo meten a la cárcel injustamente. Y este hombre tenía un don de descifrar los sueños, de poder determinar qué significaban los sueños. Y le dice su sueño, el significado de su sueño al copero y a un panadero que estaban ahí en la cárcel con él. Y le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien que yo te he declarado lo que va a pasar, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, sácame de este lugar, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Aquí sí podemos ver el dolor que él tenía, el resentimiento que él podía tener. Se puede ver un hambre de que se le haga justicia, pero eso no lo hizo negar su fe, eso no lo hizo renegar de Dios, sino que perseveró y perseveró a lo largo del tiempo. Y amados jóvenes, él pudo entender el propósito que Dios tenía para su vida. Y también lo podemos leer en Génesis 45:5. Después la Biblia cuenta que a los 2 años el faraón tiene un sueño, ¿no es cierto? Muchos conocemos la historia y de las vacas gordas y las vacas flacas, y significaba 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna. José lo dice, el sueño, y termina saliendo de la cárcel y volviéndose gobernador de Egipto. Cuando se cumple la profecía, vienen los 7 años de hambruna y sus hermanos vienen a Egipto. Y él los reconoce, y bueno, la historia es linda, le invito a que la lean. Y él en un momento le dice a sus hermanos, cuando ya se revela a sus hermanos y le dice, yo soy José,
aquel hermano que ustedes vendieron, no estoy muerto, yo soy José. Y le dice, ahora pues, en el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Qué precioso ejemplo nos deja el Señor. La Biblia nos dice, recapitulando nuevamente, y para los que puedan tomar nota, José fue vendido a los 17 años, esto está en Génesis 37:2. A los 30 fue hecho gobernador, Génesis 41:46. Y luego vinieron 7 años de prosperidad y abundancia, y después venían los 7 años malos, ¿no es cierto? No se sabe exactamente en qué momento llegaron los hermanos de José a pedir comida en Egipto. Digamos que fue a la mitad, entre el tercero y cuarto año. Entonces podemos concluir que para que José vea sus sueños cumplidos, para que él vea la justicia que Dios le tenía preparada, tuvieron que pasar más de 20 años, desde que él tuvo 17 hasta sus 40, cercanamente. Muchas veces, amados jóvenes, queremos ver nuestros sueños al día siguiente cumplidos. Y el rescate de Dios lo queremos ver ya. Decimos, Señor, estoy sintiéndome mal, ya, quiero una solución ahora. Pero no siempre es así. Y el Señor por eso a lo largo de su palabra nos invita a esperar en Él y a confiar. Podemos ver otro hermoso ejemplo rápidamente en Daniel. Este joven fue llevado cautivo a Babilonia. Pongámonos a pensar un segundo en el contexto de la vida de Daniel. Un país lleno de idolatría, lleno de pecado, de dioses paganos, de costumbres distintas a las del pueblo de Judá, sin sus padres, jóvenes, sin su familia, sin sus amigos, sin sus líderes religiosos. Él iba a las sinagogas, probablemente, a las reuniones, no podía estar con ellos, no tenía nadie que lo guíe, estaba solo en un país extraño, como esclavo, como eunuco. Todo le fue arrebatado. Sin embargo, leemos al inicio de su historia, Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, al igual que José, pudo resentirse con Dios. Todo le salió mal. Pongámonos a pensar en la vida de Daniel y de José. Todo me sale mal, Señor, me han vendido acá, estoy en un pueblo extraño. Y tal como José pudo haber hecho, Daniel también se pudo haber convertido en un babilonio. No pasaba nada. Nadie lo iba a ver. Ni siquiera iba a tener vergüenza de que sus líderes lo vean o sus padres. Nadie lo iba a ver. Y él podía pasar como uno más del montón y hacerse a ellos, pero él decidió no hacerlo. Tal vez él tenía un sueño de tener familia. La Biblia no menciona de que haya tenido una mujer, que haya tenido hijos. Tampoco eso Dios se lo concibió aparentemente. Pero él no optó por vivir una vida llena de odio, llena de ira, llena de resentimiento, sino por el contrario, es un ejemplo de haber defendido el nombre de Dios a lo largo de toda su vida, desde su adolescencia, mediana adultez y hasta su vejez. Leemos que en los últimos años de su vida, si me acompañan a Daniel 6:16, Daniel se enfrentó a una prueba muy dura. Imagínense lo hermoso que era la vida, lo hermosa que era la vida de Daniel, para que la única forma, porque la Biblia dice que no encontraban nada malo en él, la única forma de hacerlo caer era hacerlo caer con la oración que él hacía. O sea, con algo tan bueno como que él oraba todos los días. Era la única manera que encontraron sus enemigos para hacerlo caer. Se promulga esta ley de que nadie podía orar excepto al rey de Persia en ese momento. Y Daniel evidentemente no cumplió con esa ley y oraba todos los días a su Dios. Lo agarran y lo meten al foso de los leones. Y leemos en el verso 16 del capítulo 6. Entonces el rey mandó y se tenía que cumplir la ley, amados hermanos. Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre, que Él te salve. Lo hermoso en la vida de Daniel es que, al igual que José, como les decía, él pudo encontrar ese propósito que Dios tenía en su vida. Pudo darle la gloria a Dios y gozarse con lo que Dios había hecho en su vida. Luego de ver este milagro, cuenta la Biblia y lo narra así. Dice la Biblia que Darío, el rey, dio una ordenanza a todo el reino. Imagínense, un reino poderosísimo que había conquistado Babilonia desde, Persia creo que era desde la India hasta parte de Europa. O sea, un reino increíble y el más poderoso de esa época, la máxima potencia. Y el rey dijo, en todo mi reino, todos, esta es una ordenanza, todos deben temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Y quién de nosotros no quisiera que se hable así de nosotros? En todo Persia se conoció el nombre de Dios, pero ¿a través de quién? De Daniel, del Dios de Daniel. Así fue la ley, así fue lo que se promulgó.
¿Quién de nosotros, jóvenes, no quisiera ser usado así? Y ser recordado por el hombre o por la mujer que hizo que toda una nación glorifique el nombre de Dios. Sería demasiado premio. Como le decía, amados jóvenes, esta palabra vino a mí en un momento difícil, en un momento en que todos pasamos altos y bajos, en un momento que no sentía que podía dar mucho. Me sentía seco, como les decía, y no era que no cumplía con lo que Dios nos manda, pero a veces nos sentimos así, pasamos por esos desiertos, por esos vacíos. Hasta que un viernes, hace poco, aún en horario laboral, decidí hacer un corte a la rutina. Y le dije a mi esposa y a mis hijos para hacer un pequeño devocional en la casa. Y corté los pendientes, las reuniones y comenzamos a cantarle a Dios. Y en ese devocional, cuando yo tenía que hacer la apertura y hablarle un poco a mi familia, el Señor puso en mi corazón el Salmo 37. No sé si alguna vez les ha pasado, que uno siente, abre la Biblia y siente a dónde tiene que ir. Y fui al Salmo 37 y fue uno de esos momentos que uno realmente atesora en su vida. Cuando Dios te habla prácticamente cara a cara y es algo totalmente inmerecido. Y cambia tu lamento en baile en un abrir y cerrar de ojos. De esa carga pesada que sentía, Dios me habló. Leí y me habló tan claramente que cambió mi lamento en baile en un abrir y cerrar de ojos. Había sido una semana muy pesada, con muchos temas en el trabajo, con poco sueño, y la verdad no había estado durante la semana muchas veces a la altura, amados jóvenes, y esa es la verdad. Y en ese instante, a pesar de todo, decidí alabarlo y Él me habló y cambió mi situación. Acompáñeme por favor al Salmo 37, versículos 1 y 2. Y dice algo que nos pasa a todos y por algo está escrito en su palabra. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y el Señor llamó mi atención de golpe, dio en el clavo, porque Él conoce mi corazón, conoce tu corazón, sabe lo que necesitas escuchar. Y esta noche nos dice, no tengas envidia de los que están fuera, de los que hacen iniquidad. Sí parece que prosperan, ¿no? Parece que les va bien, pero sin Dios serán cortados como hierba y se secarán. Tu destino es al contrario, es al revés. Tú puedes sentirte hoy seco, puedes sentirte que pasas un desierto, puedes sentirte que has sufrido penalidades, puedes sentirte que has sufrido mucho en tu vida, pero tu fin es reverdecer. Tu fin es levantar alas como las águilas y correr y no cansarte y no caerte y no fatigarte. Vivir una vida plena junto a aquel que te hizo y que tiene pensamientos de paz para ti. Acompáñenme en los siguientes versículos, en el 3 y en el 4 del Salmo 37 también dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí está la clave. El Señor nos habla claramente en su palabra. El Señor nos pide que confiemos en Él, que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos nuestro corazón. Yo muchas veces le digo a mi hijo, y seguramente muchos se sienten identificados, le digo, confía en mí cuando le pido algo y no lo quiere hacer. Le digo, pero confía en mí. Yo sé que lo que te estoy diciendo es bueno para ti. Hazlo y vas a ver que te va a ir bien. De la misma manera, solo que Dios es perfecto, absolutamente perfecto, y yo no claramente, el Señor nos pide que confiemos en Él, que nos mantengamos donde estamos, amados jóvenes. Cuando empezamos la reunión había poca gente y estaba con dolor realmente. Y hoy día ya veo que se llenó la iglesia y me alegro, me gozo en que su iglesia pueda estar acá y podamos escuchar su palabra. El Señor nos pide que nos mantengamos acá, que vengamos, nos puede costar. Podemos estar sufriendo, como le digo, podemos estar en un momento de desierto, pero Él nos pide que sigamos acá, que perseveremos. No dejar de venir a su casa, no dejar de orar, no dejar de leer, por más que sientas que no puedes más, por más que sientas que es inútil, que nada cambia, que ha pasado mucho tiempo, que nada está cambiando en tu vida. Sigue, pelea, esfuérzate, porque tu fin es que tú vas a habitar la tierra y vas a ser enseñado, vas a ser instruido en la verdad. Verás lo que el resto no ve. Todo eso que tú puedes admirar hoy día, que puedes ver de afuera, ellos no lo van a ver y tú sí. Vas a tener claridad, vas a tener discernimiento y vas a ser finalmente de apoyo para todos aquellos que se puedan burlar hoy de ti. Lo que tu generación no puede ver, tú lo vas a ver, porque vas a tener los ojos puestos en Jesús. Luego, en los versículos que hemos leído, el Señor nos pide que nos deleitemos en Él,
que aprendamos a encontrar contentamiento en lo que tenemos y en su presencia. Y la consecuencia de esforzarnos, de alabarlo, de leer, de orar, de venir a su casa, es que finalmente Él concederá las peticiones de nuestro corazón, pero de acuerdo a su tiempo y a su perfecta voluntad en nuestras vidas. Como hemos leído en el caso de José, él quería salir de la cárcel y pasó 2 años para que salga de la cárcel. Él quería encontrarse con su padre y pasaron más de 20 años para que se encuentre con su padre. Daniel probablemente, no lo dice la Biblia, no lo sabemos, pero tal vez quería tener familia, tenía muchos sueños de joven y no se cumplió. A veces se va a cumplir lo que tú quieres, a veces no, pero Dios nos va a dar lo mejor, nos va a dar ese regalo perfecto para cada uno de nosotros. Acompáñeme ahora al verso 7, más adelante en el Salmo 37, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Nuevamente nos lo dice, por el hombre que hace maldades. En tu momento más difícil, amado hermano, hermana, en tu momento de desesperanza, cuando ya no puedes más, el Señor te dice: guarda silencio, no te quejes, no hables cosas que no entiendes, que después vas a sentirte humillado. Y acá nos podemos acordar de Job, cómo Job soportó la dificultad y en un momento no pudo y comenzó a tener una discusión con Dios y decía: ¿quién me diera que Dios esté al frente mío? Yo expondría mi causa y Él me entendería. Y comenzó a hablar de más y Dios tuvo que humillarlo. Dios tuvo que hacerle saber que su mente era finita, que su capacidad era limitada, que Él no podía ver las cosas que Dios podía ver. Finalmente Dios lo humilló. Nos invita el Señor en esta noche, amados jóvenes, a esperar en Él. ¿Y uno espera a quién? A alguien en quien confía. Si tú sabes que muchas veces te vas a juntar con una persona y esa persona no viene, finalmente no la vas a esperar. Vas a saber perfectamente que no te va a cumplir. Uno espera a quien confía, en quien confía. Uno espera a alguien con quien quiere estar, con quien quiere pasar tiempo, a quien ama también. Y esperar, amados jóvenes, es una acción, es decidir, tener una convicción en nuestro corazón, es decidir confiar y no hacer nada por nuestra propia cuenta. En los versos 8 y 9 del Salmo 37 también dice, y ese es el último consejo que Dios hablaba a mi corazón, dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por algo lo dirá, ¿no? Pongámonos a pensar por qué lo dice el Señor. Porque los malignos, nuevamente, serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Amados jóvenes, muchas veces ponemos nuestra esperanza en la ira. Nos queremos aislar, queremos que estamos justificados, porque claro, las cosas salieron mal. Entonces tenemos derecho a tratar mal a los demás. Tenemos derecho a que si nos preguntan cómo estás, bien, ser monosílabos, como se dice, y hacernos los molestos y resentirnos con la humanidad entera, aislar a los que quieren nuestro bien. Salomón escribía en Proverbios 11:23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. No usemos el enojo como una esperanza. No nos aislemos del resto, no estemos molestos. Muchas veces nos pasa, no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Queremos renegar con todo el mundo y nos justificamos. Si tratamos mal a una persona, bueno, es que he tenido una mala semana. Tengo derecho, puedo hacerlo. Nos queremos aislar, ponemos nuestra esperanza torpemente en el enojo, en la ira. Y el Señor nos advierte esta noche que no lo hagamos. Deja la ira y desecha el enojo. Y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque en esos momentos de dificultad pensamos en eso. Decimos: ¿qué tanto vale que me esfuerce, que te busque, que ore, que siga aquí todos los días y no veo ningún cambio? Mejor hago lo que el resto hace. Y ahí está el peligro y ahí está la advertencia que Dios nos da en esta noche. Si no consigo lo que quiero, ¿para qué sirve? Pero el Señor nos dice que al final, jóvenes, de los que hacen esto, de los que optan por este camino alterno, de los que optan por distraerse con banalidades y no seguir en su búsqueda de Dios, van a ser destruidos. Ese es su fin. Pero los que esperan en el Señor tendremos nuestra tierra prometida. Tendremos y viviremos, heredaremos esa tierra que Él nos ha prometido, que Él anhela que obtengamos, ese premio que Él quiere que tengamos. Invito a los músicos para que suban, por favor. Amados jóvenes, el Señor está contigo, como hemos visto que estuvo con José, como hemos visto que estuvo con Daniel. No importa lo que hayas pasado,
No importa lo que estés pasando tampoco en este momento. Recuerdo haber pasado muchas dificultades en mi adolescencia. Como tú, todos los que estamos aquí, que somos mayores, hemos pasado dificultades, cuestionamientos, dudas, problemas, de verdad, cada uno acorde a su edad. Inseguridades. Yo no tenía padres creyentes. Muchos de ustedes sí tienen esa bendición. Pero Dios siempre estuvo. Ahora que lo conozco, puedo decirles que Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo conmigo. No solamente le voy a hablar de algo sobrenatural, de que me salvó porque sí me salvó de un accidente y de cosas sobrenaturales. Le voy a hablar de que siempre estuvo ahí. Si las cosas no fueron peor en mi vida es porque Él estuvo ahí. Yo no lo reconocía, yo no lo veía, no agarraba su mano, pero Él siempre estuvo ahí. Me libró de muchas cosas. Siempre tuve el amor de algunas personas especiales. Hoy están mis dos hermanas acá. Siempre nos quisimos, siempre conversamos, siempre nos apoyamos. Mis papás, aún con miles de errores, trataron de demostrarme su amor como podían. Dios siempre estuvo conmigo. Y luego que lo he conocido, me mostró la plenitud de su amor. Su compañía a lo largo de estos ya últimos 12 años siempre ha estado conmigo, se los puedo decir, siempre ha estado conmigo. Jesús te ama demasiado. Nunca te olvides que Él dio su vida por ti y la dio por mí. Y sabes que cuando Él subió a esa cruz, Él pensó en ti, pensó en mí. Y es difícil de entender, de verdad, es difícil de creer y de entender, pero Él pensó en ti. Solamente piensa en eso. Medita un segundo en eso, que Él cuando subió a esa cruz, cuando sintió el dolor de esos clavos, estaba pensando en ti. Estaba pensando que 2000 años después tú ibas a creer en Él, tú ibas a estar acá en esta reunión. Está en nosotros decidir esta noche confiar y esperar en quietud, en silencio. Ahí viene la salvación, en quietud y en silencio. Acompáñenme a Jeremías 29, versos 11 y 13. Y esto es lo que Dios dice a su iglesia en esta noche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, no te olvides, y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darte eso que tú anhelas. No lo material, no estoy hablando de eso, para darte la paz, para darte esa comunión, esa seguridad que tú y yo necesitamos. Dice en el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor te quiere bendecir, amado hermano, te quiere dar lo mejor. Su palabra está llena de promesas. A veces en el dolor nos olvidamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que tengamos una buena vida. Él quiere que tengamos una vida con propósito, una vida con gozo. Confiemos, creamos en su palabra, creamos en sus promesas, agarrémonos con fuerza de ellas cuando no podamos más. No las soltemos como Jacob. Jacob no lo soltó al Señor. Tuvo que sufrir un desgarro, un dolor físico, verdadero, profundo, para recibir esa bendición y que Dios pueda cambiarle su naturaleza de Jacob a Israel. El Señor le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que el Señor nos pueda decir eso algún día, amados jóvenes, que hemos luchado la buena batalla de la fe y hemos vencido. Y está lista nuestra corona y nuestra herencia incorruptible, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, más inseguridad. No van a haber más preocupaciones, donde seremos por fin transformados. Luego de pasar por ese tiempo de dolor, luego de pasar por ese tiempo de desesperanza, de desierto, dice su palabra que lo vamos a invocar. Y vendremos y oraremos y Él nos va a escuchar. Y lo buscaremos y lo hallaremos porque habremos aprendido, después del dolor, a buscarlo de todo nuestro corazón. Que el Señor pueda hacer esa obra preciosa en ti y en mí. Y podamos aprender a buscarlo de todo corazón, preferirlo a Él, confiar en Él y esperar en Él.